Noté que mi perfume se vaciaba rápido. Qué extraño, apenas lo uso, pensé. Luego supe que él dejaba que otra mujer lo usara en mi casa. Al próximo rociado ella no sabía lo que yo le puse. Estaba delante del espejo del baño con una botella casi vacía de Chanel número 5 en las manos, el mismo perfume que Denver me regaló por mi 30º cumpleaños 3 meses atrás. Recuerdo que me dijo, solo lo mejor para mi esposa, y ahora solo quedaban 2 gotas del caro perfume. Era extraño, casi no lo había usado, quizás una vez a la semana cuando iba al trabajo o cuando Denver y yo salíamos a algún sitio, y no salíamos muy a menudo. Él siempre estaba cansado después de entrenar en el gimnasio y yo después de enseñar pisos a los clientes. Tampoco tenía muchas ganas de salir. Agité el frasco junto a mi oído. El líquido chapoteaba, pero muy poco. Quizás tenía una fuga. Examiné atentamente el frasco de cristal por todos los lados. No había grietas ni daños. La tapa cerraba bien. Grace, ¿vienes pronto? Oí la voz de Denver desde la cocina. Un momento, respondí, dejando el perfume en su sitio. Denver Yatates ya estaba sentado a la mesa con un plato de huevos revueltos. Nunca me esperaba, siempre empezaba a comer solo. Llevábamos 4 años casados y yo seguía preparando automáticamente el desayuno para dos, aunque él solo tomaba el suyo. Hoy volveré tarde, dijo sin levantar la vista del teléfono. Tengo entrenamiento hasta las 8 y luego tengo que rellenar unos documentos. Asentí con la cabeza, aunque él no me miraba. Era algo habitual. Denver siempre estaba ocupado. El gimnasio Athletic en Main Street donde trabajaba era muy popular, especialmente entre las mujeres jóvenes que parecían estar más interesadas en mi marido que en su forma física. Y yo tengo hoy una visita a la casa de Elm Avenue, dije, aunque sabía que no me estaba escuchando. Murmuró Denver levantándose de la mesa. Me besó en la mejilla rápidamente, casi mecánicamente. Adiós. Cuando se cerró la puerta tras él, me quedé sola con mi huevo sin terminar y mis pensamientos sobre el perfume. Quizás me equivoco, quizás lo usaba más a menudo de lo que recuerdo. En el trabajo intentaba no pensar en ello. La agencia Prime Realty era pequeña, solo estábamos yo, mi jefe Rick Coleman y otra gente, Jennifer, que llevaba 15 años trabajando allí y conocía todas las casas de la ciudad. Grace, ¿tienes a los Thompson a las 2? Preguntó Rick al entrar en mi despacho. Sí, les voy a coenseñar la casa de Elm, respondí mientras revisaba los documentos. Bien, pero no les dejes bajar la comisión, ya estamos trabajando casi a pérdida. Quería decirle que los Thompson ya habían insinuado un descuento, pero me callé. Rick tenía razón, nuestra agencia apenas sobrevivía compitiendo con las grandes empresas y yo siempre aceptaba porcentajes más bajos si los clientes insistían. No sabía decir no. La visita fue regular. Los Thompson recorrieron la casa, criticaron el estado de la cocina y el baño y luego dijeron que lo pensarían. Una respuesta estándar que normalmente significaba no. Les di mi tarjeta de visita y me fui a casa. Dembora no estaba. Su coche estaba en la entrada, lo que significaba que se había ido al trabajo en bicicleta. Le gustaba decir a los clientes que él mismo practicaba lo que predicaba, un estilo de vida saludable. Entré de mí en el baño para lavarme después de un largo día y volví a ver ese frasco de perfume. Ahora me parecía aún más vacío. Lo cogí en mis manos y lo agité de nuevo. El sonido era apenas audible. Espera. Y sí, fui a la cocina y cogí una cucharita medidora. Volví al baño y abrí con cuidado el frasco. El aroma de Chanel número 5 inundó inmediatamente el aire. Vertí el resto del perfume en la cucharita. Ni siquiera llenaba una cucharadita. Hace 3 meses la botella contenía 50 mililitros. Si lo usaba una vez a la semana, 2 pulverizaciones, habría gastado como máximo
Hice un rápido cálculo mental. Incluso si lo usaba 2 veces a la semana, no habría gastado más de la mitad. Alguien había usado mi perfume. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién? En nuestra casa solo venía Denbor y, bueno, a veces venía mi amiga Sarra, pero ella nunca iba a nuestro dormitorio. Además, ella tiene su marca favorita, Versace. Quizás Denbor, pero es un perfume de mujer, aunque por otro lado, algunos hombres... No, me dije en voz alta, no tiene sentido. Pero la idea no me abandonaba. Caminaba por la casa tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás la botella estaba defectuosa, quizás el perfume se evaporaba más rápido de lo normal. Cuando Denbor regresó a las 9, yo estaba sentada en el sofá con una taza de té, viendo una serie, una noche normal de una pareja normal. ¿Qué tal?, preguntó mientras se dirigía a la nevera. Bien, les he enseñado la casa a los Thompson. ¿Y qué tal? Dijeron que lo pensarían. Denbor asintió con la cabeza mientras cogía una cerveza. Se sentó a mi lado en el sofá. Sentí el ligero aroma de su gel de ducha y algo más, un olor familiar. «Dem, ¿has usado mi perfume?», le pregunté con la mayor naturalidad posible. Me miró sorprendido. «¿El tuyo?». «No, claro que no». «¿Por qué?». «Por nada. Es solo que parece que se acaba rápido». «Quizás es que lo usas más a menudo», dijo él y cambió de canal. El resto de la noche estuvimos en silencio. Denbor veía deportes y yo fingía leer un libro, pero mis pensamientos giraban en torno al perfume. Antes de acostarme volví al baño. Miré el frasco y luego me miré en el espejo. Una mujer de 30 años con un rostro normal y cabello castaño hasta los hombros. Nada especial. Quizás por eso Denbor... No, ¿en qué estoy pensando? Pero cuando me acosté, de repente recordé ese aroma que sentí en Denbor. Me resultaba familiar, pero no podía determinar qué era. Y por la mañana, mientras me cepillaba los dientes, lo comprendí. Era mi perfume, apenas perceptible, pero era Chanel número 5. Denbor ya se había ido a trabajar. Estaba en el baño con el cepillo de dientes en la mano y pensaba en cómo había podido oler mi perfume. Quizás me había abrazado, pero hacía mucho que no. Quizás el perfume simplemente se había evaporado en el aire, o quizá alguien más usaba mi perfume en mi casa. Ese día no podía concentrarme en el trabajo. Revisaba los anuncios inmobiliarios, pero mis pensamientos volvían constantemente a casa, al cuarto de baño, a la botella casi vacía. «¿Cómo estás?». «Estás pálida», dijo Jennifer al entrar en mi despacho con un café. «Estoy bien, es solo que no he dormido bien». Ella asintió y se marchó. A Jennifer no le gustaban las conversaciones largas. Tenía 3 hijos y un exmarido que siempre se retrasaba en el pago de la pensión alimenticia. Ya tenía suficientes problemas. A las 2 de la tarde me fui a casa a comer. Como de costumbre, entré al baño a lavarme las manos y volví a mirar el perfume. El frasco estaba exactamente donde lo había dejado, pero me pareció que estaba colocado de forma un poco diferente. No estaba segura, pero me lo pareció. Cogí el frasco en mis manos. Lo agité. El sonido era el mismo que por la mañana, o incluso más suave. Abrí la tapa y lo olí. El aroma era intenso, saturado. Si alguien hubiera usado el perfume por la mañana, el olor aún estaría en el aire, ¿no? Miré alrededor del baño. Todo estaba en su sitio. Las toallas colgaban rectas, mis cosméticos estaban en el orden en que los había dejado. Solo que mi toalla rosa para la cara colgaba un poco torcida. Mi corazón volvió a latir más rápido. Nunca cuelgo las toallas torcidas. Nunca. Alguien había estado en mi baño. Alguien había usado mis cosas. Esa noche, cuando Denbor volvió del trabajo, lo recibí con la cena lista y una sonrisa en la cara. «¿Qué tal el día?», le pregunté. «Bien, muchos clientes». Me besó en la mejilla. De nuevo ese aroma apenas perceptible de Chanel.
Cenamos hablando de cosas sin importancia, del tiempo, del trabajo, de que había que arreglar el grifo de la cocina, la conversación habitual de una pareja normal. Denbor me habló de una nueva clienta que se había apuntado a clases particulares. Dice que quiere adelgazar antes de la boda de su hermana, decía mientras enrollaba espaguetis en el tenedor. Tiene que perder 15 kilos en 2 meses. Es ambicioso, pero posible si se esfuerza. Asentí, pero mis pensamientos no estaban en absoluto en adelgazar y bodas. Giraban en torno a cómo él podía oler mi perfume. Pero cuando Denbor se fue a la ducha, me acerqué sigilosamente a sus cosas. Olí la camisa que acababa de quitarse, olor a sudor, desodorante y Chanel número 5, notable aunque apenas perceptible. Se me cortó la respiración. Mi perfume estaba en su camisa. Me quedé allí de pie con su camisa en las manos, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás me había abrazado por la mañana antes de ir al trabajo, pero yo no recordaba ningún abrazo. Quizás el aroma simplemente se había desvanecido en el aire de nuestra casa, pero yo solo usaba perfume en el baño y Denbor se vestía en el dormitorio. Grace, ¿estás ahí? Oí su voz desde la ducha. Sí, solo estoy limpiando, respondí, devolviendo rápidamente la camisa a la cesta de la ropa sucia. A la mañana siguiente, cuando Denbor se fue a trabajar, me quedé mucho tiempo junto a la ventana mirándolo mientras se alejaba. Luego fui al ordenador y abrí una tienda online de electrónica. Busqué cámaras ocultas, encontré un modelo pequeño del tamaño de una moneda que podía funcionar todo el día con una batería y grabar todo en una tarjeta de memoria. En la descripción decía que se podía camuflar como cualquier objeto de decoración. Lo pedí con entrega para el día siguiente. Tenía que saber la verdad. ¿Quién usaba mi perfume en mi casa y por qué sentía en la camisa de mi marido un aroma que yo casi nunca usaba? La cámara llegó al día siguiente a las 11 de la mañana, cuando Denbor ya estaba en el trabajo. Un pequeño paquete de la empresa Securitech. Firmé los documentos al mensajero con manos temblorosas y cerré rápidamente la puerta. Desempaqué la caja en la mesa de la cocina. La cámara era aún más pequeña de lo que esperaba, del tamaño de un botón grande. Venía con instrucciones, un cargador y una pequeña tarjeta de memoria. Las instrucciones decían que la cámara podía grabar hasta 18 horas seguidas en alta calidad. Leí las instrucciones 2 veces antes de entender cómo funcionaba todo. Luego fui al dormitorio y pensé durante mucho tiempo dónde sería mejor colocar la cámara. Tenía que ser discreta, pero al mismo tiempo abarcar toda la habitación. Al final decidí fijarla al marco de una foto que estaba sobre la cómoda frente a la cama. Nuestra foto de boda, Denbor y yo sonriendo junto al altar. Entonces creía que sería para siempre. La instalación me llevó unos 15 minutos. La cámara era magnética y se fijó fácilmente al marco metálico de la parte posterior. Cuando miré la foto desde delante no se notaba nada. Encendí la grabación y me fui a trabajar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todos en la oficina lo oían. No tienes buen aspecto, me dijo Jennifer cuando me senté en mi mesa. Quizás sea mejor que te vayas a casa. No, estoy bien, respondí, intentando sonreír. Es solo que he dormido poco. El día se me hizo eterno. No podía pensar en nada más que en la cámara del dormitorio. Varias veces me sorprendí mirando el reloj, contando las horas que faltaban para que terminara la jornada laboral. Rick me daba tareas, yo asentía y tomaba notas, pero en realidad no entendía la mitad de lo que decía. Mis pensamientos volvían constantemente a casa. Grace, ¿me estás escuchando?, preguntó Rick, agitando la mano delante de mi cara. ¿Perdona, qué? Estoy hablando de la presentación para los clientes de Johnson. Tiene que estar lista para mañana. Sí, claro, estará lista. Me miró con recelo, pero no dijo nada. A las 5 me fui a casa.
Débora aún no había llegado, trabajaba hasta las 8. Tenía 3 horas para revisar la grabación. Me temblaban las manos cuando saqué la tarjeta de memoria de la cámara y la inserté en el portátil. Había un solo archivo de 7 horas y 20 minutos de duración. Empecé a verlo desde el momento en que me fui a trabajar. Al principio no había nada interesante. Un dormitorio vacío por el que a veces pasaba corriendo nuestro gato Murchik. Rebobiné la grabación más rápido, deteniéndome solo cuando veía algún movimiento. Luego, a las 12:32, vi cómo se abría la puerta. Entró Denbor, miró a su alrededor como comprobando que no hubiera nadie en casa. Luego se acercó a la ventana y miró a la calle. Probablemente estaba comprobando si mi coche estaba allí. Satisfecho, salió de la habitación. Rebobiné la grabación. A la 1:12, Denbor regresó, pero no estaba solo. Con él había una mujer joven de 25 o 26 años, con el pelo largo y rubio, y una figura atlética, vestida con vaqueros y una camiseta con el logotipo del mismo gimnasio donde trabajaba Denbor. Se reían de algo mientras entraban en el dormitorio. Denbor la abrazó y la besó. No fue un beso rápido en la mejilla como el que me daba a mí, sino uno apasionado y prolongado. Me quedé sentada frente al ordenador con la boca abierta. Era real. Mi marido me estaba engañando en nuestra casa, en nuestro dormitorio. Pero eso solo fue el principio. Empezaron a desnudarse y yo quería apagar el vídeo, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Durante 30 minutos hicieron el amor en nuestra cama, en la misma cama en la que yo dormía cada noche junto a Denbor. Luego, cuando todo terminó, la mujer se levantó y se fue al baño. Denbor se quedó tumbado en la cama, satisfecho y relajado. 15 minutos después, ella regresó, pero ahora llevaba puesto mi albornoz rosa de felpa, el mismo que yo usaba todas las mañanas después de la ducha. Se dirigieron juntas a la cocina. Rebobiné la grabación hasta el momento en que regresaron. La mujer llevaba 2 tazas de café y un plato con galletas. Mis galletas que había horneado anteayer. Se sentaron en mi cama, tomaron café en mis tazas y charlaron. No lo oí todo, pero parecían muy íntimas. No se trataba de una aventura pasajera, era evidente que entre ellas había una relación auténtica. Wendy, eres tan guapa, oí decir a Denbor. Wendy, ahora sabía su nombre. Entonces la mujer se levantó y se acercó a mi tocador. Cogió mi frasco de perfume y se roció, primero en el cuello, luego en las muñecas, tal y como lo hago yo. Denbor sonrió y se acercó a ella. La abrazó por detrás y la besó en el cuello, justo donde se había rociado con mi perfume. «Te queda bien este aroma», le oí decir. «¿Tú crees?», respondió ella. «Tu mujer no notará que hay menos». Denbor se rió. «Grace, ella no se da cuenta de nada. Está demasiado ocupada con el trabajo y sus pensamientos. Y en general es tan predecible. Nunca hace preguntas, nunca sospecha nada». Esas palabras me hicieron sentir físicamente mal. No solo me estaba engañando, sino que además hablaba de mí con su amante. La llamaba predecible. «¿Y si se entera?», preguntó Wendy. «No se enterará. Y si se entera, ¿qué pasa? Como mucho llorará un poco y me perdonará. Siempre me perdona». Wendy se apartó de él y lo miró a los ojos. «¿No te sientes culpable? ¿Por qué?» «Por haber encontrado por fin a una mujer de verdad en lugar de la sombra incolora con la que vivo». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Una sombra incolora. Así es como él me veía. Estaba sentada frente al ordenador portátil y las lágrimas corrían por mis mejillas. No por el dolor, aunque lo sentía, sino por la rabia, una rabia pura y blanca que nunca antes había sentido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a llamarme sombra incolora delante de su amante? Yo que le preparaba el desayuno todos los días, lavaba su ropa sucia, limpiaba la casa mientras él trabajaba hasta tarde. Previsible, dijo que era predecible.
Ya veremos lo predecible que soy. Me sequé las lágrimas y seguí viendo la grabación. A las 4:30 empezaron a prepararse. Wendy se quitó mi bata y la colgó en su sitio. Denver se puso una camisa limpia. Se besaron de nuevo en la puerta del dormitorio y oí a Wendy decir: hasta mañana, mañana. Así que se veían con regularidad. Después de que Wendy se fuera, Denver siguió limpiando durante media hora más. Hizo la cama, ahuecó las almohadas y abrió la ventana para ventilar. Luego se tumbó en el sofá del salón y encendió la televisión. Cuando volví del trabajo ese día, estaba tumbado en el sofá viendo deportes. Una noche normal para un hombre normal que había estado todo el día en casa. Solo que ahora yo sabía la verdad. Saqué la tarjeta de memoria y la guardé en mi bolso. Luego fui al baño y miré el frasco de perfume. Ahora me parecía sucio, profanado. Cuando Denver regresó a las 8, yo estaba sentada en la cocina con una taza de té y fingía leer una revista. Hola, dijo besándome en la mejilla. ¿Qué tal el día? Normal, respondí sin levantar la vista de la revista. Estoy un poco cansado. Creo que me voy a acostar temprano. Claro que estaba cansado. Se había pasado todo el día follándose a su amante en nuestra cama. Vale, dije, voy a leer un poco más. Se fue al dormitorio. Le oí ducharse, lavarse los dientes y acostarse. La misma cama en la que hacía unas horas había estado con otra mujer. Me quedé sentada en la cocina una hora más pensando qué hacer. Podía ir al dormitorio y montar un escándalo. Podía recoger mis cosas e irme a casa de Sarra. Podía llamar a un abogado para divorciarme. Pero en lugar de eso cogí el teléfono y marqué el número de mi mejor amiga. ¿Sara? Soy yo. ¿Puedo ir a verte mañana después del trabajo? Necesito hablar contigo. Claro. ¿Ha pasado algo? Te lo contaré mañana. Al día siguiente en el trabajo estaba como en una nube. Hacía mis tareas de forma automática pensando solo en lo que había visto en el vídeo. A las 6 fui a casa de Sara. Vivía en un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio antiguo. Se había divorciado hacía 3 años y desde entonces vivía sola con su gato, Max. Tienes muy mal aspecto, dijo al abrir la puerta. Pasa. Nos sentamos en su sofá con unas tazas de café. Sarra esperó a que yo empezara a hablar. Denver me está engañando, le dije sin previo aviso. Sarra dejó la taza sobre la mesa. ¿Estás segura? Tengo el vídeo. Le conté todo, sobre el perfume, sobre la cámara, sobre lo que había visto en la grabación, sobre cómo Denver me llamaba sombra sin color. Sarra escuchó en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando. Es un cerdo, dijo cuando terminé. Un auténtico cerdo. Y lo hace en tu propia casa. No sé qué hacer. ¿Qué quieres decir? Coge tus cosas y vete de allí. Ahora mismo. ¿A dónde? No tengo dinero para pagar un piso, la casa es mía, pero... Pues échalo. Es tu casa. Me quedé callada pensando en ello. ¿Y si hay otra opción? ¿Cuál? ¿Y si quiero que él sienta lo mismo que yo? Sara me miró sorprendida. Grace, ¿de qué estás hablando? Quiero que sepa lo que se siente al ser traicionado. Quiero que esa Wendy sepa con quién está lidiando. Quiero que ambos paguen por lo que me han hecho durante meses. La venganza no es la solución. ¿Es mejor marcharse? No, dije con firmeza. Estoy harta de ser la que todos utilizan. Los clientes me bajan la comisión porque saben que voy a aceptar. Denver me traiciona en mi propia casa porque sabe que no diré nada. Todos piensan que Grace es blanda, sumisa, que lo aguanta todo pacientemente. Sara me miró con preocupación. ¿No pareces tú misma? Quizás sea el momento de cambiar. Me levanté del sofá. Gracias por el café. ¿Tengo que irme? Grace, no hagas ninguna tontería. No lo haré, sonreí. Solo les haré sentir las consecuencias de sus actos. Volví a casa con un nuevo plan en mente.
Denbor y Wendy pensaban que podían hacer lo que quisieran sin preocuparse por las consecuencias. Era hora de demostrarles que no era así. A la mañana siguiente me desperté con un plan claro en mente. Por primera vez en muchos meses de sueño, sentí que tenía el control de la situación. Denbor ya se había ido a trabajar. Últimamente salía más temprano, seguramente para prepararse para su cita con Wendy. Me senté frente al ordenador y empecé a buscar en internet. Necesitaba exactamente el mismo frasco de perfume Chanel número 5. Lo encontré en una tienda de cosméticos online, 50 mililitros exactamente igual que el mío. Lo pedí con entrega urgente para ese mismo día. Luego fui al baño y miré atentamente mi frasco. Quedaba poco, tal vez para 10 pulverizaciones. Eso sería suficiente para mis propósitos. Abrí el botiquín y comencé a examinar su contenido. Peróxido de hidrógeno, no demasiado agresivo. Yodo, tampoco dejaría manchas. Entonces mi mirada se detuvo en una botella de jabón líquido para pieles sensibles. Me provocó alergia cuando lo compré por error hace un año en lugar del habitual. También cogí una botella de vinagre de la cocina y aceite esencial de eucalipto que en grandes concentraciones podía causar irritación. Nada mortal, pero bastante desagradable. A las 11 llegó un nuevo frasco de perfume. Abrí con cuidado el antiguo y vertí los restos en una pequeña cucharita medidora. Luego abrí el nuevo frasco. Me temblaban las manos mientras mezclaba los ingredientes. Primero vertí la mitad del perfume nuevo en el lavabo. Era una pena, pero era necesario. Luego añadí mi perfume auténtico para que el aroma siguiera siendo familiar. A continuación, añadí gota a gota jabón líquido, vinagre y aceite esencial. El aroma cambió, pero no radicalmente. Si no lo olías a propósito, no notabas la diferencia. Pero en la piel, esta mezcla debía causar una irritación bastante fuerte. Limpié cuidadosamente el frasco por fuera y lo puse en el lugar del antiguo. Guardé el antiguo en mi armario, todavía lo necesitaría como prueba. Ahora había que esperar. Pero primero decidí recopilar más información sobre las finanzas de Denbor. Si llegaba al divorcio, necesitaría pruebas de sus ingresos. Fui a su escritorio en la sala de estar. Denbor nunca cerraba los cajones con llave. ¿Para qué si su esposa era tan confiada y no se metía en los asuntos ajenos? En el cajón superior encontré los extractos bancarios de los últimos 3 meses. Era extraño. Su sueldo en el gimnasio era más alto de lo que él me había dicho. $1000 más alto. ¿Dónde había ido a parar ese dinero? En el siguiente cajón había recibos, restaurantes en los que nunca habíamos estado. El Hotel Park Plaza, una habitación por una noche hace 2 semanas cuando Denbor supuestamente fue a visitar a su madre, una tienda de ropa de mujer, una compra de $200 hace 3 días. Lo fotografié todo con el móvil, luego encontré sus documentos del seguro y también los fotografié. Si tenemos que dividir los bienes, esta información será útil. En el cajón más bajo había una carpeta con los documentos de la casa. Siempre supe que la casa era mía, que la había heredado de mi abuela, pero Denbor insinuaba constantemente que tras casarnos nos habíamos convertido en copropietarios. Miré los documentos y no, la casa estaba a mi nombre. Denbor no tenía ningún derecho sobre ella. Eso me dio más confianza. Por la noche, Denbor volvió del trabajo con un ramo de flores. Esto es para ti, me dijo mientras me besaba en la mejilla. Miré el ramo con sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que me regaló flores? ¿En mi cumpleaños? ¿En nuestro aniversario de boda? No lo recordaba. ¿Por qué motivo? Hace falta un motivo para regalar flores a tu amada esposa. Mi amada esposa, una sombra incolora, como le decía Wendy. Gracias, dije, cogiendo el ramo. Son preciosas. Durante la cena, Denbor estaba inusualmente hablador. Me contó cosas del trabajo, me preguntó por mis asuntos e incluso me propuso ir al cine mañana por la noche.
¿Al cine? Me sorprendió. Hace un año que no vamos al cine. Es hora de remediarlo. ¿Qué me dices? Asentí con la cabeza fingiendo estar contenta. En realidad me repugnaba su tono falso y cariñoso. ¿Te remordía la conciencia, Denver? ¿O Wendy te había dicho algo sobre que tenías que tratar mejor a tu mujer? Durante los 2 días siguientes, Denver siguió interpretando el papel de marido atento. Me trajo café a la cama, me ayudó a fregar los platos e incluso me propuso ver una película juntos por la noche. Últimamente estás raro, le dije mientras estábamos sentados en el sofá. ¿Raro? ¿En qué sentido? Demasiado atento. No es propio de ti. Denver se rió, pero su risa sonó forzada. Me he dado cuenta de que no te dedico suficiente tiempo. He decidido remediarlo. Mentiroso. Lo único que se ha dado cuenta es de que se siente culpable por su infidelidad. Al tercer día volví a instalar la cámara. Ahora sabía su horario. Se veían los martes y los viernes cuando Wendy no tenía entrenamiento en el gimnasio. Era martes. No podía concentrarme en el trabajo, no dejaba de mirar el reloj. Las 12:30. La 1:30. Grace, hoy no estás en tus cabales, me dijo Jennifer al acercarse a mi mesa. Lo siento, me duele la cabeza. Quizás sea mejor que te vayas a casa. No, estoy bien, solo estoy cansada. A las 2 en punto no pude aguantar más y llamé a casa desde el teléfono del trabajo. Denver no respondió. Claro, estaba ocupado. El resto del día conté los minutos. A las 5 corrí a casa con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Denver no estaba. Su coche estaba en la entrada, pero él no estaba en casa. Probablemente había ido a despedir a Wendy o había ido al gimnasio a pie para crear una coartada. Rápidamente saqué la tarjeta de memoria de la cámara y la inserté en el portátil. Llegaron a las 12:45. Wendy estaba especialmente guapa hoy. Llevaba un vestido nuevo, probablemente el que Débora le había comprado con mi dinero. Todo sucedió según el guión habitual. Primero hicieron el amor, luego Wendy fue al baño. Cuando volvió con mi bata, fueron juntos a la cocina y entonces llegó el momento que estaba esperando. Wendy se acercó al tocador y cogió el frasco de perfume, se roció el cuello y las muñecas y se frotó las muñecas entre sí. El ritual habitual. Al principio no pasó nada. Se quedaron sentados en la cama durante unos 15 minutos, hablando y riendo. Denver le contó sobre un cliente que no podía hacer ni una sola flexión. Entonces Wendy empezó a rascarse el cuello. Me pica algo, dijo, pasando los dedos por el lugar donde se había rociado con perfume. Probablemente sea un mosquito, respondió Denver sin prestarle mucha atención. Pero 5 minutos después, Wendy ya se rascaba constantemente. El cuello, las muñecas, incluso donde se tocaba la cara con las muñecas. Mira, dijo, girando el cuello hacia él. Algo va mal. Vi cómo Denver se inclinaba hacia ella. En la pantalla se veía que la piel de su cuello estaba enrojecida. «Quizás sea una alergia a algo», preguntó él. «¿A qué? No he comido nada, no he usado nada nuevo». Wendy se calló. Luego se volvió bruscamente hacia el tocador y cogió un frasco de perfume. «Este perfume», dijo. «Huele raro». Olfateó el frasco. «Dios mío, ¿le han añadido algo?» Denver saltó de la cama. «¿Qué dices?» «No es solo perfume. Hay algo más, algo que provoca alergia». Ella corrió al baño. Oí el sonido del agua, probablemente intentando quitarse el perfume de la piel. Denver estaba de pie en medio del dormitorio con la botella en la mano, olfateando. «Maldición», murmuró. «Maldición, maldición, maldición». Wendy volvió del baño con la cara y el cuello mojados. «No mejora. Al contrario, pica aún más». Miró a Denver con recelo. «¿No sabes quién podría haberle hecho algo así al perfume de tu mujer?»
Denver guardó silencio, pero vi cómo se le cambiaba el rostro. Lo había comprendido. ¿Crees que Grace lo sabe?, preguntó en voz baja. ¿Tú qué crees? Los perfumes no se envenenan solos. Wendy se sentó en la cama sin dejar de rascarse el cuello y las muñecas. Las manchas rojas se extendían por su piel. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. No lo sé, respondió Denver. Hay que pensar. ¿Pensar? Tu mujer sabe lo nuestro y está intentando envenenarme. Envenenarte, número. Solo hacerle entender. ¿Hacerle entender? Tengo que ir al médico. Mira lo que le pasa a mi piel. Efectivamente, la reacción alérgica era bastante fuerte. El cuello y las muñecas de Wendy estaban enrojecidos y ligeramente hinchados. No era nada peligroso, pero sí desagradable. Está bien, dijo Denver. Iremos al médico. Le diremos que eres alérgica a la nueva crema o algo así. ¿Y qué pasa con tu mujer? Hablaré con ella. Ya lo arreglaré. Wendy se levantó y empezó a vestirse. No quiero volver aquí, dijo. Si ella lo sabe, puede hacer algo peor la próxima vez. Wendy, espera. No, no voy a más a arriesgar mi salud por ti. Encuentra otro lugar para nuestras citas o terminamos con esto. Se vistió rápidamente y salió de la habitación. Denver corrió tras ella. Apagué el vídeo y me recosté en la silla. Mi plan había funcionado. Wendy estaba asustada y Denver en pánico. Ahora tenía curiosidad por saber qué me diría cuando volviera a casa. Guardé la tarjeta de memoria y fui a preparar la cena. Tenía que actuar como una esposa normal, sin sospechar nada. Denver regresó a las 7. Estaba pálido y nervioso. Hola, dijo besándome en la mejilla. ¿Qué tal el día? Normal, respondí, removiendo la sopa en la cocina. ¿Y tú? Estás pálido. Cansado hoy, he tenido muchos clientes. Durante la cena se quedó callado. Solo me lanzaba miradas rápidas de vez en cuando. Fingí no darme cuenta, le hablé del trabajo, de que había visto una casa interesante en venta. Grace dijo de repente, ¿sí? ¿No has notado nada raro en tu perfume? Puse cara de sorpresa. ¿En el perfume? ¿En qué sentido? Bueno, huele diferente o no sé. No he notado nada, respondí. ¿Y tú lo has usado? No, solo preguntaba. Volvió a callarse y se terminó rápidamente la sopa. Me voy a acostar temprano, dijo levantándose de la mesa. Vale, yo voy a trabajar un poco más. Cuando Denver se fue al dormitorio, sonreí. El primer golpe estaba dado. Ahora había que planear el siguiente paso. Cogí el teléfono y le envié un mensaje a Sarri. Todo va según lo previsto. Te lo contaré mañana. Luego me senté frente al ordenador y empecé a buscar información sobre abogados especializados en divorcios. Tarde o temprano lo necesitaría, pero primero Denver y Wendy tenían que sentir plenamente las consecuencias de sus actos. Esa era solo la primera parte de mi plan. Durante los 3 días siguientes, Denver se comportó de forma muy extraña. No dejaba de dar vueltas a mi alrededor, me preguntaba por tonterías, intentaba controlar cada uno de mis pasos. Cuando iba al baño encontraba una excusa para entrar detrás de mí. Cuando preparaba la cena se quedaba a mi lado y me ayudaba. ¿Seguro que te encuentras bien?, me preguntaba por la mañana cuando me preparaba para ir al trabajo. Perfectamente, le respondía. ¿Y por qué lo preguntas? Es que me preocupo por ti, pero yo veía cómo miraba mi perfume cuando creía que yo no lo veía. Veía cómo se tensaba cuando mencionaba el trabajo hasta tarde o las reuniones imprevistas con los clientes. El viernes dijo que se tomaría el día libre. ¿El día libre? El viernes me sorprendió. Nunca te tomas los viernes libres. Quiero pasar tiempo contigo. Podemos ir a comer a algún sitio, ver la ciudad. Claro, el viernes tenían su cita habitual con Wendy, pero ahora Denver tenía miedo de dejarme sola en casa.
Hoy tengo una visita a las 2, le dije. No puedo cancelarla. Entonces iré contigo. ¿Por qué? Simplemente tengo curiosidad por ver cómo trabajas. En 4 años de matrimonio nunca se había interesado por mi trabajo y ahora de repente quería acompañarme a la visita. Está bien, acepté, pero te aburrirás. Pero a la 1:30 me llamó una clienta y pospuso la cita para el lunes. Tenía que avisarle a Denver. Han pospuesto la visita, le dije. Podemos quedarnos en casa. Denver parecía decepcionado. ¿Qué tal si vamos al cine? ¿Te encuentras bien? Es la segunda vez en una semana que me propones ir al cine. Es que quiero pasar más tiempo contigo. Lo miré atentamente. Estaba nervioso, no dejaba de dar vueltas al teléfono como si estuviera esperando una llamada. Está bien, dije, pero primero quiero darme un baño y descansar. Claro, yo voy a ir a la tienda, compraré algo para cenar. Me dio un beso rápido y salió de casa. En cuanto se cerró la puerta detrás de él, miré el reloj. Eran las 2 de la tarde, la hora de su cita habitual. Me pregunto si se pondrá en contacto con Wendy. ¿Habrá olvidado ya el incidente del perfume? Instalé la cámara en el dormitorio y fui a la cocina a preparar café. Si Denver trae a Wendy hoy, quiero estar preparada. A las 2:30 oí el ruido de un coche en la entrada, pero no era Denver, él había ido a pie. Me acerqué a la ventana y vi un coche desconocido. Wendy salió de él. Parecía decidida y enfadada, se dirigió a la casa con pasos rápidos. Su cuello todavía estaba ligeramente enrojecido por la reacción alérgica. Rápidamente me escondí en el baño y esperé. Un minuto después, oí cómo se abría la puerta. ¿Wendy tenía la llave? ¿O sabía dónde guardábamos la de repuesto? Denver, gritó Denver, ¿dónde estás? Luego oí sus pasos en las escaleras. Subió al dormitorio. Salí silenciosamente del baño y me acerqué a la escalera. Wendy estaba en el dormitorio, la oía caminar buscando algo. ¿Dónde está ese maldito perfume?, murmuraba. Luego oí el sonido del cristal. Seguramente había encontrado el frasco. Sí, aquí está. Subí silenciosamente las escaleras y miré en el dormitorio. Wendy estaba de pie junto al tocador con el frasco en las manos. Lo abrió y lo olió. Definitivamente le han añadido algo, se dijo a sí misma. Luego hizo algo que no me esperaba. Se roció con perfume otra vez. Si esa zorra cree que me está asustando, se equivoca, murmuró Wendy mientras se frotaba el perfume en las muñecas. Contuve la respiración. Había vuelto a usar la mezcla envenenada y esta vez la reacción iba a ser aún más fuerte porque se lo había frotado en la piel. Wendy se sentó en la cama y sacó el teléfono. Denver, ¿dónde estás?, dijo al teléfono. Estoy en tu casa. Te estoy esperando. 15 minutos después empezó a rascarse, al principio suavemente, luego cada vez con más fuerza. ¿Qué demonios?, murmuró mientras se miraba las muñecas. Las manchas rojas aparecieron más rápido que la última vez y eran más intensas. 10 minutos más tarde, la cara de Wendy comenzó a hincharse. Corrió hacia el espejo y se horrorizó. Dios mío, sus labios se habían duplicado de tamaño y sus párpados estaban tan hinchados que casi no podía abrir los ojos. Su cuello y sus muñecas estaban cubiertos de una erupción cutánea de color rojo intenso. Wendy corrió al baño. La oí abrir el grifo tratando de quitarse el perfume, pero ya era demasiado tarde. La alergia se estaba desarrollando rápidamente. «Denver», gritó al teléfono. «Ven a casa inmediatamente. ¿Me pasa algo?». Noté el pánico en su voz. Había que actuar rápido. Bajé silenciosamente y salí de la casa por la puerta trasera. Rodeé la casa y entré por la puerta principal, dando un fuerte portazo. «Denver», grité. «Estoy en casa». Se oyeron pasos rápidos. Wendy apareció en las escaleras y la vi de cerca por primera vez. Tenía un aspecto horrible.
la cara tan hinchada que era difícil reconocerla. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos en completo silencio. ¿Quién eres?, le pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Qué haces en mi casa? Yo, intentó decir Wendy, pero sus labios hinchados se lo impedían. Dios mío, ¿qué le ha pasado en la cara? ¿Necesita ayuda? En ese momento se abrió la puerta y Denbor irrumpió en la casa con las bolsas de la compra. Wendy, ¿qué? Se detuvo al vernos a las dos. Grace, Denbor, dije con voz fría. ¿Quién es esta mujer y qué hace en nuestra casa? Denbor se quedó boquiabierto, sin saber qué decir. Puedo explicarlo. Tu mujer ha intentado envenenarme, dijo Wendy con voz ronca a través de sus labios hinchados. ¿Envenenarme?, pregunté con cara de indignación. ¿De qué estás hablando? El perfume. ¿Has añadido algo a tu perfume? Miré a Denbor, luego volví a mirar a Wendy. ¿Has usado mi perfume en mi casa? Grace, cálmate, dijo Denbor, dejando las bolsas en el suelo. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Por qué una mujer desconocida en mi casa usa mis cosas? ¿Y por qué tiene una reacción alérgica tan fuerte? Wendy respiraba con dificultad. La alergia avanzaba y ella se sentía cada vez peor. Tengo que ir al médico, le dijo a Denbor. Ahora mismo. Sí, claro, respondió Denbor, corriendo hacia ella. Vamos ahora mismo. Espera, dije con firmeza. Primero me lo explicas todo. Grace, ahora no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Denbor? ¿Cuándo es el momento de saber que mi marido trae mujeres a nuestra casa cuando yo no estoy? Wendy se agarró a la pared. Le costaba mantenerse en pie. Denbor, o llamas a una ambulancia o iré yo misma al hospital, dijo con voz ronca. Denbor sacó el teléfono y empezó a marcar el número de emergencias. No te atrevas, le dije, agarrándole del brazo. Primero la verdad. ¿Ambulancia? Necesito ayuda, tenemos una reacción alérgica. Le arrebaté el teléfono. Lo siento, es un error, le dije al operador y colgué. Grace, ¿qué estás haciendo? Ahora me lo vas a contar todo. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Y por qué tengo que dejar que use mi ambulancia? Wendy se sentó en el suelo sosteniéndose la cabeza con las manos. Está bien, exclamó Denbor. Está bien, lo diré. Es Wendy, ella es mi... Estamos saliendo. ¿Saliendo? Desde hace 6 meses. Grace, lo siento, no quería que te enteraras de esta manera. ¿En nuestra casa? ¿En nuestro dormitorio? Sí. Miré a Wendy que estaba sentada en el suelo y respiraba con dificultad. ¿Y tú?, le dije. ¿Sabías que estaba casado? Wendy asintió con la cabeza. ¿Y no te importa? Dijo que pronto se divorciaría, dijo con voz ronca. Me volví hacia Denbor. ¿Divorcio? ¿Ibas a pedir el divorcio? Grace, ¿puedo explicarlo todo? Explícalo, te escucho. Denbor se pasó la mano por el pelo nerviosamente. Últimamente las cosas entre nosotros no van bien. Nos hemos distanciado y con Wendy me siento auténtico. ¿Auténtico?, le interrumpí. ¿Y conmigo cómo te sientes? Se quedó en silencio. Responde. Tú siempre eres tan predecible. Nunca me sorprendes, nunca me entusiasmas. Contigo me siento viejo. Esas palabras me dolieron menos de lo que esperaba. Quizás porque ya las había oído en la grabación. Lo entiendo, dije con calma. ¿Y qué le has contado a Wendy sobre nuestras finanzas? ¿Qué? Sobre el dinero, Denbor. Sobre lo que pasará después del divorcio. Denbor palideció. Yo, nada especial. Denbor le dijo que la casa es nuestra, intervino Wendy. Que después del divorcio podremos vivir en ella. Me eché a reír. ¿Nuestra? Denbor, le has dicho que la casa es nuestra. Bueno, técnicamente la casa es mía. La heredé de mi abuela antes de casarnos.
Tú no tienes ningún derecho sobre ella. Wendy miró a Denver con cara de sorpresa. ¿Es eso cierto? Denver guardó silencio. ¿Y qué más le has contado? Continué. ¿Sobre tu sueldo, por ejemplo? Grace, Wendy te ha dicho cuánto gana. Wendy asintió todavía cubriéndose la cara. ¿Y cuánto? 7,000 al mes, respondió con voz ronca. ¿7,000? Volví a reírme. Denver, mientes incluso a tu amante. Su sueldo es de 4,500. El resto lo gastaba en ti. Hoteles, restaurantes, regalos. Wendy miró fijamente a Denver. ¿Me has mentido? Wendy, puedo explicarlo todo. ¿Me has mentido sobre el dinero, sobre la casa? ¿Sobre qué más? Tengo que ir al médico, dijo de repente, tratando de levantarse. Me encuentro mal. La miré. La reacción alérgica era realmente fuerte, quizás demasiado fuerte. Está bien, dije sacando mi teléfono. Llamaremos a una ambulancia, pero yo iré con ustedes. ¿Para qué? Preguntó Denver. Para asegurarme de que los médicos sepan la verdad sobre lo que pasó. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos se ocuparon inmediatamente de Wendy. Le tomaron la tensión, le administraron un antihistamínico y la prepararon para el traslado. ¿Qué ha pasado? Preguntó uno de ellos. Una reacción alérgica al perfume, respondí. Ha usado mi perfume sin permiso. ¿Y usted quién es? Soy la esposa de ese hombre, señalé a Dembora, con quien me estaba engañando. El paramédico asintió con la cabeza como si no fuera la primera vez que se encontraba con una situación así. En el hospital mantuvieron a Wendy en observación durante varias horas. La reacción alérgica fue remitiendo poco a poco gracias al tratamiento, pero el médico dijo que podría haber sido mucho peor. Podría haberse asfixiado si la inflamación se hubiera extendido a la laringe, explicó. ¿Qué provocó esa reacción? El perfume, respondió Denver. Es extraño. Normalmente los perfumes no provocan alergias tan fuertes. ¿No sabes si había algún aditivo? Puse cara de inocencia. ¿Aditivos? ¿En qué impurezas? Bueno, si alguien le hubiera añadido algo, jabón, por ejemplo, o aceites esenciales en concentraciones. ¿Quién haría algo así? Pregunté sorprendida. El médico me miró a mí, luego a Démbora y luego a mí otra vez. Por supuesto, no conozco sus circunstancias, dijo con cautela. Doctor, le interrumpí. ¿Está insinuando que yo añadí algo a propósito a mi perfume? No insinúo nada, solo constato los hechos. El hecho es que esta mujer entró en mi casa sin permiso y utilizó mis cosas. Si es alérgica a mi perfume, quizás no debería haberlo usado. El médico asintió. Por supuesto. Perdone por la suposición. Cuando volvimos a casa ya era tarde por la noche. Wendy se fue a su casa en taxi prometiéndole a Denver que hablarían al día siguiente. Bueno, dije cuando nos quedamos solos. Ahora hablemos en serio. Denver se sentó en el sofá y se apoyó la cabeza en las manos. Grace, lo siento mucho. No quiero tus disculpas, quiero el divorcio. Levantó la cabeza. ¿El divorcio? ¿Te sorprende? Tú mismo dijiste que ibas a solicitarlo. No quería que terminara así. ¿Y cómo querías que terminara? Que siguiera interpretando el papel de sombra incolora mientras tú te divertías con tus jóvenes clientas. ¿Has oído eso? He oído muchas cosas, Denver. Saqué desde el teléfono y le mostré las fotos de los extractos bancarios y los recibos. Y he visto muchas cosas. ¿Me has espiado? He defendido mis intereses. Y menos mal que lo he hecho. Denver se quedó en silencio. Mañana iré al abogado, le dije. ¿Vas a cooperar o tendré que hacerlo todo por vía judicial? Grace, quizá podamos hablarlo. No hay nada que hablar. Tú has tomado tu decisión. Ahora yo voy a tomar la mía. Al día siguiente fui al abogado. Le mostré todas las pruebas.
fotos de documentos, grabaciones de la cámara, informes médicos de Wendy del hospital. Tienes una posición muy sólida, dijo el abogado. La casa es tuya, se ha demostrado la infidelidad y también las manipulaciones financieras. Él recibirá lo mínimo. ¿Y el trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo? Wendy es su clienta en el gimnasio. Creo que la dirección debe saber lo que ocurre entre los entrenadores y los clientes. El abogado sonrió. Eso ya es iniciativa suya. Pero sí, la mayoría de los gimnasios son muy estrictos con este tipo de cosas. Ese mismo día llamé al gimnasio Athletic y pedí una cita con el director. Es sobre su entrenador, Deborah Keller, le dije. Tengo información que puede interesarle. El director resultó ser un hombre de mediana edad que se tomaba muy en serio la reputación de su establecimiento. ¿Relaciones entre entrenadores y clientes?, preguntó mientras revisaba las fotos y los documentos que había traído. Eso es inaceptable. Se veían durante el horario laboral y utilizaban sus instalaciones para planificar sus citas, añadí. ¿Y esa mujer sigue siendo clienta nuestra? Por lo que yo sé, sí. El director asintió con la cabeza. Gracias por la información. Estudiaremos el asunto. Demora fue despedida 3 días después. A Wendy le cancelaron la membresía del gimnasio. Cuando vino a recoger sus cosas de la casa parecía destrozado. Me has destruido, dijo. ¿Yo? Tú mismo te destruiste cuando decidiste que podías hacer lo que quisieras sin consecuencias. ¿Dónde voy a vivir ahora? ¿Dónde voy a trabajar? Eso ya no es problema mío. Tienes un mes para encontrar alojamiento, después cambiaré las cerraduras. Denbor me miró como si no me reconociera. ¿No eres la mujer con la que me casé? Cierto, dije. Esa mujer se dejaba utilizar. Esta no. Cogió sus cosas y se marchó. No volví a verlo. El proceso de divorcio duró 2 meses. Denbor intentó luchar, pero el abogado tenía razón. Mi posición era muy sólida. Me quedé con la casa, la mayor parte de los ahorros y una pensión alimenticia durante 6 meses hasta que él se recuperara. Tampoco volví a ver a Wendy. Sara me dijo que se había mudado a otra ciudad. Yo me quedé en la casa, que ahora era completamente mía, y por primera vez en muchos años me sentí dueña de mi propia vida. Noviembre trajo las primeras heladas y la sensación de verdadera libertad. 6 meses después del divorcio, por fin me acostumbré a vivir sola en la casa que ahora me pertenecía por completo. Las mañanas se volvieron más tranquilas. Ya no tenía que preparar el desayuno para dos, ni escuchar las quejas sobre el tiempo o el cansancio después del trabajo. Lo primero que hice después de que Denbor se llevara sus cosas fue pintar el dormitorio. En lugar del aburrido color beige que él consideraba que era práctico, elegí un suave tono lavanda, compré ropa de cama nueva, de color blanco plateado y de tela sedosa. Puse flores frescas en la mesita de noche y colgué cortinas nuevas. «Te ves mucho mejor», dijo Sara cuando vino de visita en septiembre. Más joven, de alguna manera. Era cierto. Había perdido unos kilos, no por hacer dieta, sino simplemente porque estaba menos nerviosa. Me corté el pelo por los hombros y me hice mechas. Y lo más importante, mi expresión facial había cambiado. Había desaparecido la tensión constante con la que había vivido durante años. En el trabajo también todo había cambiado. En agosto, Rick me propuso reducir la comisión para los clientes exigentes. Los Johnson vuelven a pedir un descuento, dijo. ¿Qué tal si aceptas un 8% en lugar de un 10%? No, respondí sin levantar la vista de los documentos. ¿Qué? He dicho que no. Mis servicios cuestan un 10%. Si no les conviene, que acudan a otros agentes. Para mi sorpresa, los Johnson aceptaron mis condiciones. Desde entonces dejé de ceder en cuestiones de principio. Mis ingresos incluso aumentaron porque la gente empezó a tomarme más en serio. En septiembre me apunté a un curso de defensa personal.
no porque tuviera miedo de alguien, sino porque quería sentirme más fuerte físicamente. La defensa no es solo golpes y técnicas, decía el instructor Mike, es confianza en uno mismo, la capacidad de establecer límites. Al mismo tiempo, empecé a ir a yoga. Poco a poco aprendí a meditar, a controlar la respiración, a encontrar la paz incluso en situaciones estresantes. Pasaba las tardes de diferentes maneras. A veces leía, a veces veía películas que me gustaban, a veces simplemente me sentaba en la cocina con una taza de té y escuchaba música. La soledad resultó ser curativa. Por primera vez en años podía escuchar mis propios pensamientos, comprender mis propios deseos. En octubre ocurrió algo que antes me habría entristecido, pero que ahora solo me irritaba. Estaba sentada en casa el sábado por la noche cuando oí llamar a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Dembora. Tenía mal aspecto, había adelgazado, estaba descuidado y vestía una chaqueta barata. Grace, abre, dijo a través de la puerta. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí sin abrir. Por favor, solo 5 minutos. Abrí la puerta, pero me quedé en el umbral. ¿Qué quieres? Quería pedirte perdón por todo lo que pasó. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? Lo miré con sorpresa. ¿Empezar de nuevo? ¿En serio? He roto con Wendy. Se ha mudado a Portland. Dice que le he arruinado la vida. Imagínate. Grace, me he dado cuenta de que me equivoqué. Fuiste una buena esposa y yo fui, le interrumpí. Tiempo pasado. Esa Grace ya no existe. Puedo cambiar. Denbor, escúchame atentamente. No quiero que cambies. No quiero que vuelvas. No quiero tener nada que ver contigo. ¿Y qué hay del perdón? Grace, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ahora mismo lo estoy pasando muy mal. No tengo un trabajo normal, vivo en un apartamento estudio y esos son mis problemas. ¿Me dejarás visitarte de vez en cuando como amigos? No somos amigos de Embor y no vuelvas más. La próxima vez llamaré a la policía. Cerró la puerta y volvió a su taza de té. Antes seguramente habría sentido lástima por él. Ahora no tenía esas dudas. En noviembre ocurrió algo inesperado. Llevé a Murchik a la clínica veterinaria. Había contraído una infección y necesitaba tratamiento. ¿Qué le pasa al gatito?, me preguntó el veterinario, un hombre de unos 35 años con unos bonitos ojos grises. Lleva 2 días sin comer. Está apático. Examinó a Murchik con cuidado, comportándose de manera muy profesional y delicada. No es nada grave, dijo. Es una infección de las vías urinarias. Le recetaré antibióticos y en una semana estará como nuevo. Gracias. ¿Cómo se llama? Oliver Irwin. ¿Y usted? Grace Keller. Cuando fui a recoger a Murchik una semana después, Oliver me preguntó cómo estaba el gato. Estupendamente. Vuelve a correr por la casa como un loco. Estupendo. ¿Y usted? ¿También está bien? Murcio es mi única familia ahora. Lo entiendo. ¿Divorcio? Sí. Oliver asintió con simpatía. Es un momento difícil, pero qué bien que Mursic se haya quedado con usted. Me gustó que no me preguntara más detalles. Gracias por el tratamiento. De nada. Y si le pasa algo a Mursic, llámeme. Y si le pasa algo a usted, llame también. ¿Usted trata a personas? No, pero puedo invitarle a tomar un café. Fue una sorpresa. Yo no sé. Todavía no estoy preparada para conocer gente nueva. Lo entiendo, pero la oferta sigue en pie. Cuando esté preparada. Estuve una semana pensando en la oferta. Luego llamé a la clínica. Oliver, soy Grace, la dueña de Murchik. Hola Grace, ¿cómo está el gato? Perfecto. Oye, ¿tu oferta de tomar un café sigue en pie? Por supuesto. ¿Cuándo te viene bien? Nuestra primera cita duró 2 horas. Hablamos de gatos, del trabajo, de libros.
Oliver resultó ser un interlocutor interesante. ¿Por qué veterinario?, le pregunté. Siempre me han gustado los animales. Además, son más honestos que las personas. Nunca mienten ni traicionan. Parece que has tenido malas experiencias con las personas. Estuve casado. Mi mujer se fue con mi mejor amigo. La típica historia. Lo siento. No te preocupes. Fue hace 3 años. Ahora entiendo que simplemente no éramos compatibles. Me gustó que hablara de ello con calma, sin resentimiento. Quedábamos una vez a la semana durante un mes. Oliver nunca se precipitaba, no presionaba, no intentaba acelerar las cosas. En diciembre me invitó a cenar a su casa. Cocino bastante bien, dijo. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor encima de una clínica veterinaria. Todo estaba muy ordenado, había muchos libros y en el alféizar de la ventana dormía un enorme gato pelirrojo. Este es Newton, presentó Oliver. Lo encontré cuando era un gatito cerca de la clínica hace 2 años. La cena fue estupenda. Con Oliver se podía hablar de todo. Escuchaba sin interrumpir, hacía preguntas inteligentes. Grace dijo al final de la noche: quiero que sepas que no tengo prisa por ir a ningún sitio. No tengo planes de cambiarte ni de mejorarte. Me gustas tal y como eres. Esas palabras me conmovieron más que cualquier cumplido. Gracias. A mí también me gusta cómo nos comunicamos. Pasamos juntos el año nuevo. Oliver vino a mi casa, preparamos la cena juntos y vimos películas antiguas. A medianoche me besó con ternura, sin prisas. Feliz año nuevo, dijo. Fue mi primer beso después de Débora y fue completamente diferente, lleno de respeto y auténtica calidez. En enero, cuando ya llevábamos 3 meses saliendo, Oliver me propuso pasar la noche en su casa. Solo si estás preparada. Preparada. Y aquella noche fue maravillosa. Oliver resultó ser tan tierno en la cama como en la conversación. Por la mañana, tumbada en su cama con Newton acurrucado en mi vientre, me di cuenta de que era realmente feliz. ¿En qué piensas?, preguntó Oliver. En lo diferente que puede ser la vida. ¿En el buen sentido? En el muy buen sentido. Febrero trajo un encuentro inesperado. Estaba en el centro comercial eligiendo un nuevo perfume, cuando vi a Wendy en el mostrador de cosméticos. Había cambiado, había adelgazado y parecía cansada. Grace, hola Wendy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ahora vivo en Portland. Escucha, dijo de repente. Quería pedirte perdón por todo lo que pasó. Wendy, eso es pasado. No hace falta que te disculpes. ¿De verdad? De verdad. Si no hubieras sido tú, habría sido otra. Lo importante es que ahora sé la verdad. Pareces feliz. Gracias. Yo también te deseo felicidad. Cuando Wendy se marchó, volví a elegir el perfume. Al final me decidí por una fragancia cítrica ligera con notas de bergamota y jazmín. Era fresco, alegre y optimista. Le queda muy bien, dijo la dependienta. Volví a casa con un nuevo perfume y una sensación de plenitud. El episodio con Chanel número 5 había llegado a su fin. Ahora tenía mi propio aroma, elegido por mí, para mí. Marzo trajo una noticia que me sorprendió pero no me entristeció. Sara me contó que Denver se había vuelto a casar con una chica de 20 años de una cafetería, dijo. Una boda rápida. Qué curioso, respondí. ¿No te duele? No, incluso me da curiosidad. ¿Le habrá contado la verdad sobre por qué se divorció? Lo dudo. Quizás, pero la verdad, tarde o temprano sale a la luz. Siempre sale a la luz. Ese mismo mes me ascendieron en el trabajo. Rick decidió nombrarme socia principal. Has cambiado, me dijo. Te has vuelto más segura, más decidida. Los clientes te respetan. Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Te has divorciado? Entre otras cosas, sí. A veces las desgracias traen cosas buenas.
Supongo que tenía razón. La traición de Dembora me obligó a cambiar, a ser más fuerte, a aprender a defenderme. La venganza que llevé a cabo no me proporcionó satisfacción, pero me dio algo más importante, la confianza en que puedo defenderme. En mayo finalmente tiré la vieja botella de Chanel número 5, la que había guardado como prueba. El proceso de divorcio había terminado hacía tiempo, ya no necesitaba pruebas. De pie junto al cubo de basura con el frasco vacío en las manos, recordé el día en que me di cuenta por primera vez de que el perfume se acababa demasiado rápido. La mujer que estaba entonces en el baño era completamente diferente, débil, confiada, dispuesta a perdonarlo todo por salvar su matrimonio. Ahora lo sabía, a veces hay que destruir lo viejo para construir lo nuevo. Tiré el frasco y me fui a casa. En el tocador estaba mi nueva fragancia, fresca, ligera, con aroma a libertad y nuevas oportunidades. En junio, Oliver y yo nos fuimos juntos de vacaciones. Solo una semana, pues a la montaña, pero era mi primer viaje después del divorcio. ¿No te da miedo que nos matemos el uno al otro después de una semana de convivencia constante? Bromeé. Al contrario, tengo curiosidad por saber cómo te comportas por la mañana antes del café. El viaje resultó ser maravilloso. Caminamos por senderos, leímos a orillas del lago, cocinamos en una hoguera. Oliver resultó ser el compañero ideal. ¿Sabes en qué estoy pensando?, le dije la última noche junto a la hoguera. ¿En qué? En que hace un año ni siquiera podía imaginar que sería tan feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que la felicidad se puede crear uno mismo. No hay que esperar a que alguien te la traiga. Oliver me tomó de la mano. ¿Tú misma creaste tu felicidad? Empecé por dejar de permitir que otros la destruyeran. Diciembre se convirtió en el mes de las decisiones definitivas. Oliver me pidió matrimonio. Ahora no, dijo mientras estábamos sentados junto a la chimenea. Cuando estés lista, solo quiero que sepas que estoy decidido a construir un futuro contigo. Y yo estoy lista para un futuro serio contigo, respondí. Pero por ahora me gusta cómo vivimos ahora. A mí también. La víspera de Año Nuevo estaba en el baño mirando mi nuevo perfume. En un año comprendí lo más importante. La felicidad no depende de quién está a tu lado, depende de quién eres tú y de cómo te tratas a ti mismo. Dembor era un mal hombre no porque me engañara, era malo porque no me respetaba como persona. Y yo era infeliz no porque me engañara, era infeliz porque permitía que no me respetaran. Ahora todo ha cambiado. He aprendido a respetarme a mí misma y a exigir respeto a los demás. He aprendido a decir no y a no sentirme culpable por ello. He aprendido a ser feliz sola conmigo misma. Oliver era un complemento maravilloso en mi vida, pero no su base. Me rocié con perfume y salí a celebrar el año nuevo, un año de nuevas oportunidades, una nueva yo, una nueva felicidad. Fuera nevaba y por primera vez en muchos años me sentía verdaderamente libre.